Bien, buenas tardes. A continuación les voy a hacer una presentación del tema que es el distrés respiratorio agudo, pero en esta ocasión aludido a lo que es la pandemia actual y principalmente respecto al COVID-19 y el uso de los corticoides, que fueron y van a seguir siendo tan controversiales. Bien, a continuación empezamos con la epidemiología. ¿Qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? Como todos sabemos, o bien los que no conocen, vamos a aprender ahora, es básicamente una inflamación que ocurre a nivel alveolar y que tiene una incidencia bastante oscilante con una mortalidad alta del 32 al 61%, que habitualmente son situaciones con afección pulmonar grave que se las ve en cuidados críticos. En este sentido, el distrés básicamente se trata de una neumonía grave con inflamación, con exudado y posteriormente con un proceso cicatrizal fibrótico que va a causar alteración y a veces una secuela permanente en el pulmón. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Que el COVID causa este tipo de patología, pero en este caso a su vez asociado a un mayor grado de complicaciones y obviamente con una alta incidencia de mortalidad. Bien, tenemos los criterios que habitualmente los conocemos para el distrés respiratorio habitual, que son los criterios de Berlín, que se clasifican básicamente en la hipoxemia, tiempo de inicio de la complicación pulmonar o la neumonía, presencia de imágenes o infiltrados que ocupan 4 cuadrantes o no del campo pulmonar y posteriormente que van a causar un edema con el proceso exudativo a nivel pleural. En este sentido tenemos 3 fases del proceso del síndrome de distrés respiratorio agudo. Una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica terminal que ocurre habitualmente después de 21 días de estar cursando con una neumonía por un distrés y en este caso de etiología COVID. Bien, entrando a lo que es el SARS-CoV-2 o la enfermedad causada por el virus del COVID, que básicamente en su definición es enfermedad aguda causada por los virus del tipo de Coronaviridae. Este SARS-CoV-2 se caracteriza que este proceso de distrés que habitualmente ocurre por infecciones ya conocidas nuestras, bacterianas, virales o parasitarias, se acelera y no siguen o no respetan estas etapas o fases, como habíamos descrito, una fase exudativa, proliferativa y fibrótica, sino que el proceso es recontra desordenado y muy potenciado en un paciente que sufre la infección viral por COVID. En estas fases, el COVID se ha clasificado en 3 estadios. Un estadio inicial, con cuadros principalmente de síntomas de vía aérea superior, un estadio B o un estadio de meseta o de preinflamación que se caracteriza cuando ya puede estar ocurriendo el proceso neumónico en el paciente y posteriormente un estadio 3 que desencadena un estado de hiperinflamación o una tormenta de citoquinas, que básicamente es una respuesta inflamatoria hiperexagerada en el organismo de ese paciente que está cursando la enfermedad. Es así que este proceso de distrés respiratorio agudo que habitualmente lo conocíamos, en esta pandemia actual por el COVID se acelera de forma abrupta y conlleva una gran complicación a nivel pulmonar y obviamente con gran compromiso de otros órganos y fallas multiorgánicas, causando posteriormente altamente tasas de mortalidad. Bien, en este sentido vamos a abocar principalmente a la terapia controversial de la actual pandemia que mucho se habla, del uso o no de corticoides y qué tratamientos tenemos disponibles para el manejo de un paciente con COVID o básicamente de un paciente con neumonía por COVID. Tenemos como primera línea a los corticoides. Hablamos desde los pulsos de altas dosis de medicación como la metilprednisolona, la hidrocortisona y la dexametasona. Posteriormente tenemos anticuerpos monoclonales, inhibidores de la interleuquina 6, que es un marcador proinflamatorio que participa en la cascada inflamatoria, o inhibidores de interleuquina 1. Y entre otros tenemos los de uso habitual, los antiinflamatorios o moduladores básicos de la inflamación como la colchicina y los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno o el paracetamol. Bien, en este sentido, ¿qué es lo que se conoce actualmente de los corticoides? Primero, tenemos que saber qué son los corticoides. Los corticoides son un tipo de glucocorticoides que tienen 2 acciones.
una acción mineralocorticoide y una acción glucocorticoide propiamente dicha. Estos medicamentos permiten regular o inmunomodular la inflamación dentro del organismo de forma sistémica, permitiendo la transactivación y la transconversión a nivel de la membrana, causando una disminución o regulación de esa tormenta o cascada inflamatoria. Bien, en el caso del COVID, ¿qué es lo que se conoce actualmente y por qué el uso de los corticoides es controversial? En este sentido, es muy importante conocer que hay varios estudios y metaanálisis realizados de la pandemia actual donde el uso de corticoides es controversial y depende mucho del estadio y el inicio y en qué momento lo vamos a utilizar, aludiendo principalmente a un glucocorticoide que es la dexametasona. Lo que actualmente las guías recomiendan es que su uso debe ser moderado y se debe clasificar y estadificar previamente a los pacientes con neumonía por COVID y determinar en qué momento o cuál es el momento más oportuno de la utilización del mismo. Es en este sentido que los glucocorticoides actualmente sí están recomendados para la terapia por neumonía por COVID y más aún cuando el paciente está cursando distrés, y lo que se recomienda en la actualidad es cuando el paciente con neumonía por COVID esté iniciando con procesos inflamatorios, consolidativos o infiltrativos a nivel pulmonar, la idea es iniciar con la terapia de corticoides a dosis bajas, 8 miligramos de dexametasona cada día, que habitualmente su uso suele ser entre el quinto y séptimo día después del primer síntoma iniciado por COVID, y que eso nos va a permitir modular o inmunomodular la tormenta inflamatoria o la respuesta inflamatoria exagerada que causa el COVID, evitando llegar al distrés, que ya el distrés respiratorio agudo, conocido el básico con anterioridad, que tiene ya su mortalidad de un 30-70%, y asociado a este COVID que ese proceso se puede acelerar, la mortalidad puede alcanzar más allá del 90%. Así que lo que las guías recomiendan en la actualidad es evitar llegar a ese estadio de distrés asociado a COVID. Bien, y como recomendaciones finales, actualmente ya disponibles las vacunas que nos permiten modular o controlar la infección viral por esta pandemia, que aún es todavía desconocida. Podemos ir viendo distintas estrategias terapéuticas que existen, pero que aún ninguna es efectiva al 100%. O sea que la principal recomendación que ahora podemos dar en esta charla y en esta clase que posteriormente vamos a discutir es que el mejor tratamiento en la actualidad sigue siendo, en esta pandemia viral, la prevención y, si es posible, la vacunación. Y una vez cursando la enfermedad, el tratamiento precoz y oportuno según el estadio de la evolución de la enfermedad, y no administrar medicamentos de forma agresiva desde el inicio del primer síntoma. Siempre es importante estadificar el estadio de la enfermedad, saber cuándo uno está cursando una patología por COVID leve, moderada o severa. La clave es instaurar la terapéutica con corticoides en el momento de la transición de una patología por COVID leve a moderada, obviamente para evitar que su estadio llegue a grave, que el paciente llegue a terapia intensiva y haga un distrés respiratorio, que ahí la mortalidad, como sabemos, puede alcanzar e inclusive superar al 90%. Gracias.